Para finalizar este panel, quiero invitar a otro profesor muy querido, por Jorge Mosset-Iturraspe, profesor de la casa. Me estoy refiriendo al profesor doctor Miguel Piedecasas, y con quien Jorge tuvo una relación de amistad y académica muy, muy importante. Con Miguel han recorrido, y Jorge, por las rutas argentinas, llevando esta luz inextinguible, representando a la Universidad Nacional del Litoral y el derecho que todos deseamos y queremos. Miguel, si estás por ahí, te doy la palabra y te escuchamos atentamente y te agradecemos en nombre de la organización de esta jornada tu participación. Buenos días. Estoy, Javier, un poco sentido por todo lo que se ha dicho del querido don Jorge Mosset-Iturraspe, que ha sido un hombre muy generoso conmigo, como lo ha sido con su segunda casa, la facultad. Un hombre honrado, bueno, con una gran familia, con un amor entrañable por su esposa, por sus hijos, sus hijas, y que hoy seguramente él quisiera que lo recordemos con cariño y con alegría. Esto es lo que él querría. Y estaría muy contento de la presentación que la facultad ha hecho con esa canción, Honrar la Vida, porque me consta que era su canción, la que él quería escuchar, donde se sentía representado. Jorge Mosset-Iturraspe se sentía representado en ustedes, en la facultad, en una vida austera, buena. Era un hombre bueno y generoso. Y todas las calificaciones que Enrique, Calalo y Pitín han realizado son merecidas y compartidas. Yo me pregunto, y me preguntaba hace unos días, cómo él hubiera querido que lo recordara. Jorge Mosset-Iturraspe no era un hombre que callaba y consentía. No callaba ni consentía. Y a mí me parece que el abordaje que voy a realizar de unos pocos temas que él ha desarrollado es desde esa perspectiva, con un análisis crítico, pero para innovar, para motivar, para desarrollar las estructuras jurídicas a partir de no consentirlas. Me ha quedado la imagen de un gran hombre, pero también de un Quijote del derecho. De un Quijote del derecho donde muchas de sus luchas quedaron inconclusas, pero son la base de una transformación jurídica en el ámbito del ordenamiento privado que seguramente nos acompañará por muchos años. Jorge Mosset-Iturraspe era un hombre simple, profundo en sus reflexiones y férreo en sus convicciones. Sostenía que el derecho es un ordenamiento para la vida diaria de todas las personas que integran una comunidad, de donde su discurso no puede ir dirigido a los juristas o solo a ellos. El destinatario del mensaje es el pueblo, son los ciudadanos todos. Él no hablaba para los hombres de derecho. Él hablaba e intentaba comunicar su mensaje al pueblo, y particularmente a aquellos que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. Por eso se manifestaba contrario a los latinazgos, tecnicismos o a un saber solo para iniciados.
Él quería hablar, como lo hizo en Roque Sáenz Peña, Chaco, en un club de barrio frente a miles de personas con motivo de la pacificación, diciendo claramente qué era lo que pensaba, porque no quería callar ni consentir. Y en este sentido, debo decirles que tenía sus prevenciones cuando abordaba públicamente el desarrollo de sus ideas. Su extensa trayectoria, intensos debates y aguda observación lo había tornado precavido sobre 3 cuestiones, por lo menos, entre otras, que en sus enseñanzas, viajes por medio, compartiendo largas horas de aprendizaje, solía reiterarnos. La primera de ellas refería al pensamiento conservador de algunos hombres de derecho. Y así como Piero Calamandrei condenaba el conformismo de los jueces en su actividad jurisdiccional, al que llamaba el autor italiano terrible morbo de los burócratas, basado en una pereza moral, agotamiento interno de las conciencias, que prefiere la transacción a la solución justa, ya que esta última, la solución justa, turba la vida tranquila y exige demasiado trabajo. Mosset ha expresado: más de una vez hemos señalado el espíritu conservador de los hombres de derecho. Y esta referencia la ha realizado en materia del denominado daño moral y los intentos por mantenerlo como tal, diciendo que esta actitud era conservadora de una antigua categoría jurídica con la prosapia y el linaje que ello significa. Así sostenía que se nos ocurre ejemplificar con un personaje que por su carácter excepcional queremos presentar con las mejores galas para que sea el eje y centro de la reunión, pero al que por razones de tradición vestimos con las ropas antiguas de los abuelos. Este feliz descubrimiento del derecho de daños, refiriéndose al daño a la persona extrapatrimonial, merece una denominación que no tenga la resistencia ni muestre los requisitos del zarandeado daño moral. El daño a la persona no puede merecer el mismo tratamiento que el precio del dolor. Este desde siempre ha sido mirado con disfavor por las dificultades de su demostración, por las simulaciones, porque el dolor viene y va, no es permanente sino transitorio, porque más que ninguna otra situación es inconmensurable e intraducible en una compensación dineraria. Decía, cabe interrogarse si el derecho argentino no recepta la tipicidad del daño, si está abierto a una serie indeterminada, si todo menoscabo o detrimento es un daño jurídico merecedor de una indemnización. ¿Por qué el afán de ubicar todos los daños extrapatrimoniales como daños morales? Si la gran mayoría de la doctrina reconoce que la limitación de la legitimación activa en caso de muerte, con el código derogado, correspondía a los herederos forzosos, es injusta, arbitraria y deja fuera situaciones que deben ser contempladas. ¿Por qué hacer correr la misma suerte a los daños extrapatrimoniales a la persona que no consisten con el sufrimiento o dolor? Por ello, la recepción lograda en los artículos 1737 y 1741 del Código Civil y Comercial con el concepto de daño y la ampliación de los legitimados ofrecen, según sus palabras, una alternativa más cercana a la concepción humanista del derecho. La segunda prevención se relacionaba con las estrategias jurídicas a lo Lampedusa, y así lo escribió. En referencia a la obra El Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una de las grandes obras de la literatura italiana del siglo XX y que ha sido utilizada para describir la astucia conservadora ante el cambio. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie en apariencia. Así utilizó esta calificación para señalar, con referencia
al artículo 1665 del anteproyecto de 1998, que actividad peligrosa no es lo mismo que actividad especialmente peligrosa, y explicaba que peligro extraordinario, actividad especialmente peligrosa son, estimamos, situaciones excepcionales, cuya configuración, aún de escuela, a los fines de ejemplificar, resulta dificultosa. Y cuando la norma recoge lo que acontece muy de tarde en tarde, puede afirmarse con razón que se ha producido un cambio legislativo para que todo siga igual, a lo Lampedusa. Por último, como tercera prevención en esas charlas de aprendizaje, señalaba, y aquellos que han compartido sus conferencias saben que muchas de ellas culminaban con este razonamiento. Solía decirnos que si luchar por la igualdad, la solidaridad y la fraternidad implicaba ser calificado como un hombre de izquierda, él lo era. Y utilizando la obra de Norberto Bobbio sobre derecha e izquierda, se reafirmaba en su lucha por los pobres, los vulnerables, llegando a prologar una de sus magníficas obras con la frase «a los pobres todo», y desafiando a sus interlocutores a levantar la cabeza de las rencillas cotidianas y mirar más arriba y más lejos, frase con la que Bobbio cierra el ensayo antes mencionado. Don Jorge, como lo dije hace unos días, era un humanista en el cabal sentido de esta palabra. Su pensamiento, como lo ha dicho el doctor Sauk, el doctor Müller y el doctor Reina, pone en un primer plano a la persona humana como centro, eje y destinataria de todo sistema u ordenamiento jurídico. De allí su beneplácito con el principio constitucional incorporado en el Código Civil y Comercial, plasmado en el artículo 51 de este ordenamiento jurídico, donde se nos dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Ello, debo decirlo, acompañado de la aplicabilidad expresa de los tratados de derechos humanos como fuente de derecho y la consagración del derecho de toda persona a reclamar la prevención y reparación de daños que pudiere sufrir o hubiere sufrido. Así ha señalado el maestro que la defensa de la persona humana, de su integridad, no se limita ahora a las acciones emergentes de las lesiones o la muerte, avanza sobre aspectos novedosos, tales como el derecho a la intimidad, a la belleza corporal, a la vida en relación y otros muchos, detrimentos que siempre ha padecido el ser humano, producto muchos de ellos de la vida en comunidad o en vecindad, que toman hoy nombre propio y dan pie a una pretensión específica. Pero esto lo reflejaba en cada una de sus obras. Podemos ver Derecho de los Pacientes, pero también otra que en el ámbito profesional ha tenido enorme repercusión, referida a los accidentes de tránsito. Y observen cómo separaba quijotescamente el profesor Moset Iturraspe ante una realidad que es la del accidente de tránsito, diciendo: nos resta concluir reclamando de la doctrina y la jurisprudencia una fraternal, piadosa o solidaria actitud frente a los peatones, personas humanas muchas veces débiles y vulnerables, sagradas, al decir de Séneca, que merecen transitar en paz y con sosiego. Tenía una especial consideración por la víctima. Este posicionamiento filosófico desde el humanismo llevó siempre al profesor Moset Iturraspe a sostener el cambio paradigmático en la responsabilidad por daños, de orientar la misma como principio de interpretación y aplicación del derecho hacia la especial protección de las víctimas, dando cabida particular a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Cualquiera sea el condicionante, sin perjuicio, quiero aclararlo, de reiterar su especial consideración por el prójimo, los más humildes, o sea, los afectados integralmente por la condición de pobreza. Sostenía
que sin duda la más destacable desde un ángulo general es el cambio de óptica, de enfoque de la lente con la cual se observa el fenómeno por el hombre de derecho. La consideración desde la situación de la víctima ha venido a reemplazar la tradicional estimación desde el lado del victimario. Consideraba que la base del sistema de responsabilidad por daños es la noción de daño injusto. Todo daño injusto debe ser reparado, aún los involuntarios. Esta premisa es estructural en la construcción del pensamiento de nuestro querido profesor. Allí encontraba el principio del todo, así como también las causas del mismo. Es conocido, enseñaba, que el actual derecho de daños prioriza la situación de la víctima, del dañado, de quien sufre un menoscabo en su persona o patrimonio, y para ello se parte de la prueba de haber sufrido un daño injusto, un detrimento o perjuicio ajeno a la propia actividad que no viene impuesto por el ordenamiento como una carga que debe soportarse. Y a partir de allí, toda víctima es protegida, se trate de quien tenía un derecho al crédito o de quien demuestra un derecho a la indemnidad. Se niega la existencia de un supuesto derecho a dañar y por ello todo perjuicio aparece como injusto, salvo que se pruebe una causa de justificación. Y como se mira el daño causado en sí mismo, se predica la justicia de una reparación plena e integral en todos los supuestos. Y el nuevo discurso, probado el daño, infiere o presume en todos los terrenos los presupuestos restantes. El daño habla por sí mismo, y si se relaciona con el deber del deudor, será éste quien deberá aportar la prueba de descargo. Y si se relaciona con el hecho de un tercero, acción u omisión, será este tercero quien cargará con la demostración de su ajenidad, de su calidad de extraño. La responsabilidad se plantea objetivamente, luego de alegado y probado que se ha sufrido un perjuicio en relación causal con el hecho de otra persona. La culpa, por eso no callaba ni consentía, la culpa, la previsibilidad de los resultados pierden relevancia. La consagración de la norma del artículo 1750 del Código Civil y Comercial, expresando que aún el autor de un daño causado por acto involuntario responde por razones de equidad, y su articulación con el artículo 1742, que establece la posibilidad de atenuación por parte del juez en el caso concreto, brinda respuesta positiva a su planteo de que todo daño injusto, en virtud de quien lo sufre, deba ser reparado. Riesgo creado y culpa. Ha bregado el profesor Moset Iturraspe por la difusión, ampliación y aplicación principal de la imputación objetiva según sus palabras o por el factor de atribución objetivo según la terminología del Código Civil y Comercial. Ha elogiado la jerarquización de este factor en el nuevo ordenamiento, más allá de que en la realidad jurisprudencial solía percibir que el factor subjetivo subrepticiamente ingresaba en los fundamentos del rechazo de algunas demandas. Así ha afirmado que si la responsabilidad que culmina su proceso constructivo en el siglo XIX puede calificarse como la de la culpa, la de los siglos XX y XXI es la del daño. Aquella se edificó a partir de la imputación culposa. Esta se edifica partiendo del detrimento, menoscabo o perjuicio. Una parte importante de su forma de concebir la responsabilidad por daños en relación a la imputación se encuentra plasmada en los artículos 1721, 1722 y 1723 del Código Civil, sin perjuicio de su mirada crítica sobre el mantenimiento de la culpa como factor residual para los supuestos no contemplados o previstos normativamente. La incorporación de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, en el marco del artículo 1757, plasma un criterio que ha defendido a lo largo de su extensa trayectoria jurídica. Ha pedido siempre indemnizaciones justas y realistas, mucho abregado por el derecho a una indemnización justa, que comprende la plenitud y la integralidad.
ha señalado que todos los daños probados deben ser reparados, así como enalteció la función preventiva de la responsabilidad por daños. Acaecido el perjuicio, este debe ser justamente resarcido. Expresaba que los jueces han advertido que la vuelta al estado anterior al del menoscabo o detrimento solo se logra con realismo y veracidad, cuando la condena tiene importancia en su cuantía, cuando el beneficio económico es apreciable y apto para borrar el daño. Por ello, la bienvenida a las normas del artículo 772 del Código Civil y Comercial y los principios de daño resarcible del 1737, la incorporación del principio de integralidad del 1738 y de plenitud del 1740, todos en pos de lograr una indemnización justa. Había cuestiones muy controvertidas y sobre las cuales no quería callar y consentir. La primera se refería a la responsabilidad del Estado. Dentro de las luchas inacabadas del profesor Moset Iturraspe se encuentra su concepción sobre un sistema único de responsabilidad por daños, que dentro de los principios generales comprendiera también a la responsabilidad del Estado. Sostenía la aplicabilidad de los principios generales del derecho civil y comercial al Estado, sea en relación a los contratos que éste celebra, como también hacía su responsabilidad. Por ende, tenía una visión crítica de la postura que funda la responsabilidad del Estado en normas de derecho público con base en el derecho administrativo, estableciendo que es diferente a la privada o del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque entendía que recepciona cuestiones específicas del Estado que se concretan en una atenuación de su responsabilidad como causante de daños injustos. Bregó por el mantenimiento de estos principios en el Código Civil y Comercial, siguiendo la línea del artículo 1112 del Código Civil derogado. Pero a diferencia de otros institutos, como bien han señalado los anteriores expositores, que se vieron plasmados en la norma jurídica positiva, en este caso, la Ley 26.944 de responsabilidad del Estado ha indicado otro camino diferente al planteado y defendido por el quijotesco jurista. El riesgo de empresa. Esta es otra cuestión en la que ha dado su lucha en base al pensamiento y a su construcción teórica. Este concepto ocupó al profesor Moset Iturraspe y así señalaba que hemos anticipado que como logro mayor de la evolución en torno a las actividades peligrosas se ha considerado la empresa como ente típicamente productor de riesgo, del riesgo de empresa. Con esa base, la de cumplir en el mercado actividades peligrosas por las propias características del quehacer empresario. Destacó, haciendo una profunda lectura del sistema italiano, los diferentes ámbitos donde esta responsabilidad de la empresa campea, frente a los empleados, en relación al ambiente, frente a los consumidores, en las relaciones interempresarias. Sostenía la superación del limitado ámbito de aplicación referido a la responsabilidad de la empresa fabricante, extendiéndolo a los diversos ámbitos que he señalado. Pero además, especialmente afirmaba que lo más importante era la responsabilidad empresarial en relación al cumplimiento, violación, reparación de los derechos humanos. Entendemos, dicen, la magnífica obra sobre responsabilidad por daños, que en base a las distintas normas del Código Civil y Comercial, en particular los artículos 1 y 2 siguientes y concordantes y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debe reconocer el ámbito más importante de riesgo empresarial, y es en la confrontación con los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, como son la vida, la salud, las capacidades diferentes, el género, el derecho a la vivienda, la comida y todos aquellos que conforman la base misma de una sociedad solidaria, fraterna, igualitaria y bondadosa. También
tenía un pensamiento ciertamente quijotesco en materia de responsabilidad de los profesionales. Concedía al proveedor de servicios profesionales liberales como puesto a disposición de los consumidores y no a la inversa, en el marco de la función social de las relaciones de consumo. Lamentaba en materia de función social que no se haya incorporado una norma general expresa en el Código Civil referida a la función social del contrato. Decía en el tomo 9, página 85, lamentamos su no incorporación al Código vigente, avance que propusimos sin éxito. Dos de sus planteos centrales en este ámbito específico de la responsabilidad de los profesionales liberales han sido expresados en forma de preguntas que aquí replico y dejo planteadas. ¿Por qué excluir a los profesionales de las actividades peligrosas o de la nómina de personas que pueden en su quehacer emplear cosas riesgosas o creadoras de riesgo, con referencia al artículo 1768 del Código Civil y Comercial? Y en segundo lugar, es tal vez, decía el maestro, una situación de privilegio como aquella de excluirlo de la nómina de proveedores de servicios y a los clientes de la de consumidores, en referencia a la exclusión del artículo 2 de la Ley 24.240, referida a los profesionales liberales universitarios y con matrícula colegial. Podría seguir señalando los distintos aspectos de sus enseñanzas, controversias y base del pensamiento futuro en los distintos ámbitos del derecho. Pero quiero ir culminando dentro del tiempo que me ha sido asignado. Y en relación a esto, quiero que se me permita cerrar esta exposición haciendo referencia a los consumidores y su posicionamiento político, su pensamiento y su acción. No se cansaba de expresar que asume máxima jerarquía el mercado, el proceso de intercambio con sus actores, su orden espontáneo, sus reglas propias. En él reinan los empresarios y la contratación en masa, estándar, por adhesión a usos recogidos en condiciones generales. La sociedad civil no se encuentra por ningún lado. El consumidor aparece solo, enfrentado al proveedor. Los hombres todos transformados en consumidores. E imperan el afán de lucro, el egoísmo, la falta de todo interés por el prójimo. El pragmatismo suplanta las ideologías, la competencia, la equidad, la utilidad a la justicia. Pero lo importante es saber qué podía y qué quería hacer el maestro don Jorge Mosset Iturraspe. Y esto lo manifestó públicamente en su carta a los santafesinos en julio de 1999, con motivo de su participación política como candidato a vicegobernador. Y me permito señalar sus dos últimos párrafos. Santa Fe, julio de 1999. Vengo de la universidad, en la cual he servido por largos 40 años. Podría permanecer en la quietud, en la tranquilidad de mi hogar y de mi profesión de abogado. Pero estoy convencido de ello. Mi autoridad para criticar desaparecería. Criticar suele ser fácil. Lo difícil es hacer, comprometerse, luchar por las ideas y los principios que se consideran valiosos. Quiero defender al consumidor, que lo somos todos, contra aprovechamientos y usuras. Impulsar las asociaciones de consumidores con voz fuerte. Quiero defender el medio ambiente para que vivamos en condiciones más dignas. Impulsar las fuentes de trabajo a través del crédito. Hacer por un Estado provincial fuerte y vigoroso que trabaje por el bien común, que atienda la justicia social y preste oídos a la necesaria solidaridad entre las personas. Queridos amigos, queridas amigas, como solía repetir el maestro, la manera de recordarlo es con sus compromisos, con su andar quijotesco, con su generosidad, con su bondad.
trabajando en base a las estructuras teóricas conceptuales que ha dejado para el futuro. Al maestro, como dije hace unos días, lo conocí por sus obras hace más de 40 años, especialmente la referida a la teoría general del contrato y a la responsabilidad por años en mi época de estudiante. Fue mi profesor de doctorado hace 36 años en la facultad. Lo acompañé como adjunto en la cátedra de contratos en su regreso a esta facultad. Siempre me ha reconocido como compañero de ruta o amigo entrañable, pero como lo ha de recordar el decano, el máximo homenaje es cuando agradecía que todos sus alumnos y amigos pudieran escucharlo a él y a su compañero Miguelón en aquellos viajes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchísimas gracias por la oportunidad a la facultad y a todos aquellos y todas aquellas que están escuchando. Gracias.